109,000 millones de pesos se aplican en los programas de desarrollo social. Eso es parte de nuestros impuestos, es como el 10% de lo que la sociedad paga en impuestos sobre la renta. ¿Para qué? Para que la gente que vive en condiciones de pobreza, que no tiene adecuada alimentación, salud, educación y posibilidades de incorporarse activamente al mercado de trabajo, lo haga. De esa manera, nuestro país podrá trascender el nivel de emergente y ser un país incluyente y desarrollado. Para hablar de este tema, hemos invitado en la billetera al secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Curibreña. ¿En qué dedicamos o a qué dedicamos nuestros impuestos los mexicanos para ayudar a muchas familias a salir de la pobreza? De eso justamente vamos a platicar con José Antonio Meade Curibreña, quien es el responsable de aplicar esos recursos que aportamos para que otros progresen en México y así crezcamos juntos. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Luisa. Secretario de Desarrollo Social. Buenos días. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí. Qué bueno que estás en esta billetera. ¿Por qué no nos platicas cómo le hacemos nosotros, o sea, el dinero que nosotros pagamos, ustedes lo aplican justamente para reducir pobreza? Mira, en México todavía tenemos retos muy importantes de quienes como país no hemos logrado que superen algunos umbrales mínimos, y mínimos son mínimos. Muchas personas que no tienen lo mínimo en educación, en salud, en alimentación, en vivienda, pero que todos los días se levantan en el ánimo de hacer un esfuerzo para superarse. Y es ese esfuerzo el que nosotros acompañamos y apoyamos con muchos programas sociales. Programas que ayudan a apoyar los ingresos una vez que uno llega a ser adulto mayor, los programas que le dan apoyo a las familias para que lleven a sus hijos a la escuela, para que los lleven a las clínicas de salud, para que los alimenten, los programas que tenemos para apoyar con estancias infantiles a las jefas de familia, los jefes de familia que puedan reincorporarse a su labor, pero también los programas desde donde apoyamos a los artesanos, a los jóvenes, a las mujeres, a los indígenas en condiciones de vulnerabilidad. Es un despliegue social amplio, pero que tiene como razón de ser el reconocer que hay en México todavía quien requiere de un apoyo, de un acompañamiento, para que ese apoyo, junto con su propio esfuerzo, le ayude a salir adelante. Además, secretario, yo creo que no es solamente una tarea que corresponde al gobierno o al Estado, es una tarea que nos corresponde a todos, en parte a los ciudadanos a través de las encuestas. Porque todos somos una sociedad igualitaria, claro. Exactamente, Ojalá pero fuéramos. además también a las empresas. Y no lo ustedes somos. están haciendo una labor importante en ese sentido. Igualitaria es la A ver, contribución, debemos contribuir. Lo que queremos al final del día como solución, lo que estamos convencidos que es la solución estructural al reto de la pobreza es un empleo. Pero para que estemos en condiciones de que el empleo se genere y de que el empleo se aproveche, tenemos que ayudar a que se superen algunos mínimos. En México tenemos hoy 20 millones de mexicanos con más de 16 años que no han terminado primaria o secundaria. ¡Wow! 20 Cuando en millones. México terminamos la secundaria, ganamos casi el doble que cuando no tenemos estudios. Cuando en Póngase México a estudiar. terminamos la preparatoria, vivimos 4 años más. Y cuando en México tenemos un grado universitario, vivimos lejos de Ahora, pobreza y vulnerabilidad. Por eso hay que Ni asegurarnos. siquiera los países avanzados tienen a toda su población en universidad. Estoy de Puede acuerdo, ser pero a que ver, tengan una pero capacitación primaria y técnica, secundaria. ¿no? Pero primaria y secundaria. sí. 20 millones sin secundaria, son 20 millones que están condenados casi a vivir en la informalidad. La intuición del presidente en materia de pobreza es que, primero, que la había, que tenía una expresión que era inaceptable, que era la expresión del hambre, y la convicción de que para superarlo, como son muchas las causas, el despliegue tenía que ser coordinado. En todo lo que estamos haciendo ahorita, estamos trabajando todo el gobierno federal integrado, los gobiernos de los estados, los municipios, y como tú decías, estamos sumando al sector privado y queriendo entusiasmar a Que la eso es sociedad civil. fundamental, ¿no? Justamente hablando del sector privado, ¿por qué han estado ustedes realizando una serie de acuerdos con cámaras, con el Consejo Coordinador Empresarial, con el Consejo Nacional Agropecuario? Con dos objetivos. Con algunas empresas muy grandes. Grupo Salinas está sumando, está una de las grandes supermercados, empresas ¿Pero qué están internacionales. haciendo? ¿Qué Mira, están haciendo? Son 3 o 4 cosas. La primera,
reconocer que en el combate a la pobreza el día a día del desempeño empresarial es valioso. Claro. Al final del día, pobreza implica que uno no tiene suficiente dinero para comprar bienes y servicios. Lo que las empresas hacen todos los días, cuando compiten, cuando innovan, cuando invierten, es hacer llegar esos bienes y servicios en mejores condiciones a la población, y eso por sí mismo combate pobreza. 1, 2. Tienen diferentes intervenciones e influencia en beneficio de sus trabajadores, de sus comunidades, de sus clientes. Si esa influencia, si ese trabajo, esa interacción se utiliza para ir superando estos mínimos y para que en el entorno de la empresa no encontremos rezago educativo, rezago en vivienda, rezago en alimentación, en salud. Como Guerrero y La Roya, el café. Esa es una tercera, que las empresas nos ayuden a darle escala a los esfuerzos de economía social. Oiga, secretario, yo quiero ser ahorita la sabandija que va a incorporar el gusano de la Nalita, qué discordia. susto. Sí, a ver. Se ha hablado, el presidente salió y No dijo... te va a "Hay costar nunca trabajo. Eso me sale natural. Dijo el presidente, hay mal humor social y todo el mundo, sí, estamos enojados. Y el combate a la pobreza no sirve. Seguimos rezagados. Y salen una serie de indicadores, los que hace la Coneval, y parecería que no hemos avanzado, sino que hasta parece que vamos retrocediendo. Que somos 55 millones de pobres, de ¿no? pobres. Pero entonces a mí me causa mucho estupor. ¿Ves que crecen las ventas de zapatos 20%, igual de textiles? Primero, la pobreza del abuelo en México no es la misma que la del padre, no es la misma que la del hijo. Hemos venido avanzando mucho en cambiar la intensidad de la pobreza. La pobreza que vemos hoy es de una menor intensidad. Danos un ejemplo de cómo ha cambiado entre el abuelo y el nieto. Te que doy no un tenía ejemplo ni incluso piso más de tierra, reciente. ¿no? Te doy un ejemplo. Bueno, a ver, nuestro reto hoy, del que estamos aquí hablando, es vamos a ayudar a que terminen la secundaria. Ese es el reto del nieto. El reto del abuelo era el alfabetismo. O sea, el Claro, cambio ha sido cambió. dramático. Hay una cantidad impresionante de esfuerzos realizados por fundaciones de toda naturaleza. Utilizan parte de las utilidades que para cobijas de aquí, que para un están bien canalizados. comedor de... Digo, hay en Pero, grupos por como eso. Salinas que lo hacen bien, pero hay otros que nada más es para sacarse la foto Pero con el otros paisano también, flaco. Ahí así, ese es un regresamos punto, porque al tienes los cuarto- comedores comunitarios Sí. y al mismo tiempo tienes 11 organizaciones de bancos Pero de ¿cuál es alimentos el cuarto punto? que toman el, Que el dice dinero, Alicia, ¿no? ¿qué es lo que tenemos que ponernos de acuerdo? Ya dijimos que queremos hacer equipo con el sector privado de la sociedad civil para que en su entorno no haya pobreza, para que nos ayuden a darles escala a los esfuerzos comerciales, para que en su propio desempeño cotidiano se den cuenta que hay algunos bienes y servicios que tienen un impacto particular sobre la experiencia de consumo de la pobreza en México. Pero el cuarto es que las intervenciones sociales las hagamos coordinadas y que las dirijamos a cubrir los mismos mínimos. Esto es, que no estemos trabajando nosotros por nuestro lado, queriendo superar algunos mínimos. Es una Y la coordinación. sociedad civil, por su lado, trabajando en otros elementos, sino que donde haya posibilidad, vayamos juntos en asegurarnos que en México los mínimos, y los mínimos son, a ver, que las niñas y los niños vayan a la escuela. Mínimo. Si ahora sí cuando que van a mínimo. la escuela encuentran mejor infraestructura, mejores maestros, eso es absolutamente ¿Hay fundamental. desayunos escolares todavía? Hay desayunos escolares. Pero hay no, muchas pero- organizaciones privadas pero a ver, Mauricio, que apoyan nos falta educación. que vaya. Y Falta que tenemos vaya. todavía Muchísimas 2,5 millones de niños empresas que no van a la escuela, 2,5 millones de niños que de no los van a- cuales la mayor parte les falta y nos falta todavía como país construir el hábito de ir desde el Bueno, preescolar. Pepe, entonces, ¿por qué dicen que hay 55 millones de pobreza en México? Cuéntanos midiendo esas mal. diferencias, ¿no? A ver, nosotros tenemos la gran ventaja de que medimos, de que evaluamos y hay que entender qué estamos midiendo y no hay respuestas sencillas. Por mucho tiempo en el mundo la pobreza se refería solamente a un número, $1.90 de ingreso por persona por día. Sigue siendo en el Banco Mundial. Banco Mundial, ¿Pero es la una ONU, buena medición? es además con lo que nos comprometimos cuando decimos que queremos erradicar la pobreza hacia el 2030. En México, ahora, el $1.90 tiene la limitante de que no me dice nada de por qué estamos ubicados ahí, de qué le pasó a quien vive con menos de $1.90, de qué tenemos que cambiar para que lo supere. En México tenemos ventajas y desventajas en la forma como medimos. La desventaja es que no hay una sola respuesta porque la medición toma en cuenta Vaya. muchos elementos. Porque además uno ve las cifras y son totalmente diferentes. En México decimos, vamos a fijarnos en dos dimensiones. Vamos a fijarnos en la dimensión del ingreso primero. Y cuando estemos platicando del ingreso, no pongamos un límite absoluto.
hagamos el esfuerzo de pensar qué es lo que queremos que se compre con ese ingreso. Exacto. ¿Para qué alcanza? Entonces definimos una canasta alimentaria, una canasta no alimentaria. Y así es como medimos la pobreza. O sea, Desde estamos el viendo punto de vista índice del de ingreso, bienestar. desde el punto de vista del ingreso. Ok. Y además eso nos ayuda, por ejemplo, a que pongamos en perspectiva las reformas que ha enfocado el presidente. A ver. Entonces, cuando la reforma del presidente ayuda a que sean más, a través, por ejemplo, de la reforma financiera, los que tienen acceso a crédito, a seguro y ahorro, eso hace que ese acceso en mejores condiciones de precio reduzca pobreza. O el tema Si de la los reforma del estudiantes al presidente- Instituto Mexicano del Seguro O Social, que mi ¿no? maestro tengas mejor- albañil tenga su celular que ya le Cuéntanos sale un poco tengas de- mejor nivel de vida. 40% más barato, Este ¿no? tema de los estudiantes A ver, y del este es un Seguro tema Social, ¿por qué de bien pronto aparecen interesante. 3,5 millones? Bien interesante, que pone en perspectiva lo difícil, lo retante, lo interesante que es el tema de información, de comunicación y de pobreza. Los estudiantes en México tienen derecho a ir al Seguro Social desde 1987. Pero no lo sabía. Salimos a hacer encuestas y nos dimos cuenta de que a pesar de muchos años de que ese derecho está en los libros y en los decretos, el estudiante en México no sabía que podía ir al seguro. Es ¿Y que eso hay que qué ponerlo quiere en el decir? Face. Face. Hay que ¿Cuántos ponerlo no en el sabían Face que en podían Twitter. ir? De Porque si no, los no lo leen. 7.1 millones de estudiantes que hay en el país, 1,5 sabían que podían ir al Ahora, IMSS. ahí yo 1.7, tengo una sabemos gran el duda. 2 millones, No sabía. 2 millones sabían que podían ir, no Por porque eran familiares. estudiantes, sino por familiares. A ver, yo Pero eso tengo- nos deja 3,5 millones de estudiantes Una duda, ¿es para secundaria y prepa? para prepa, universidad y tecnológicos ¿Y qué públicos. pasa, Todavía. por ejemplo, hay muchos niños que justamente en la edad de la pubertad y la adolescencia, el secundaria, el medio superior, medio de la que parece revolución que están hormonal. atendidos y no atendidos, ¿no? O sea, Hoy muchos de sus el papás derecho no tienen está seguridad. a partir de la preparatoria. Pero déjame decirte qué implica el esfuerzo y en qué se va a traducir en términos de cambiar vidas de estos jóvenes y de sus familias. Con cargo a los 3 que sí sabían, nosotros sabemos primero que 1 de cada 3 estudiantes va a requerir una cita médica en el transcurso del año. Eso quiere decir que los 3,5 millones que no sabían, el 30% en Va a el ir. transcurso de este año, si no hubiéramos hecho lo que estamos haciendo, hubiera tenido que pagar esa cita de su bolsillo. Sabemos que esos 3,5 millones de estudiantes, 45,000 van a necesitar una cirugía. En Órale. ausencia de este esfuerzo, Tendrían que esa pagar. operación la habrían tenido que pagar Y eso ellos o sus genera familias. pobreza en las familias por Sin el duda. desembolso. Y más importante, yo creo todavía que eso hacia adelante. Yo voy a estas presentaciones, este esfuerzo, siempre acompañado por el director del IMSS, por Miquel Arriola, que acaba de cumplir 40 años. Y Miquel siempre se para en el escenario Miquel, 40. y les dice a los estudiantes, y tiene razón, que uno de los elementos más importantes de este esfuerzo es que se acerquen a la medicina preventiva. Y les dice, ¿Cómo Miquel, es? Mídete, muévete, Muévete. mídete, chécate, Hijo, muévete. muévete. Sí, claro. mídete, chécate, Porque el que a muévete. esta edad Sí. adquiere hábitos de vida sanos, cuando lleguen a los 40 y siempre me voltea a ver el Y lo desgraciado, es como Claro. comer rico, variado y nutritivo. Exacto. sano, variado y suficiente. Piensa por ahí. En cambio, el que no tiene hábitos sanos va a acabar teniendo diabetes. Claro. ¿Qué es lo Va a acabar más fácil? teniendo ¿Por qué no hipertensión, hacemos va a acabar una- sufriendo de Es obesidad. que ¿Nos lo más apoyas rico a es lo hacer una- inmoral, lo ilegal y lo que engorda es lo que más gusta. Una buena conclusión y un buen llamado. O sea, realmente nuestros impuestos están trabajando. Están funcionando, Parece están canción de apoyando y transformando historias de vida, están construyendo un México en el que participemos todos y en ese México que participemos todos va a seguir siendo y será cada vez más en el futuro un México ¿Cuántos próspero, un México recursos se rico que tiene utilizan México. para la política social? 109,000 millones de pesos. 109,000 millones. Y esos 109,000 implica que estamos sacando de la Implica pobreza y un país más Que igualitario. vamos a tener cada vez menos niñas, menos niños que dejen la escuela para ayudar a sus familias, menos niños y menos niñas que tengan que ir a buscar agua y leña En resumen, es fuera una de su inversión. casa, sin duda. Es una inversión La que más además importante. condición necesaria Esta inversión y para es ser absolutamente de igualitaria. justicia. Y es una inversión de todos y tienes tú mucho trabajo, pero también nosotros los ciudadanos tenemos mucho por hacer porque no es solamente una cosa del gobierno y las empresas. Claro. Muchas gracias, Gracias, José Antonio Mid, por secretario. venir. Gracias. Secretario de Gracias. Desarrollo Gracias. Social. Pues usted lo sabe, el impuesto trabaja.